Bueno, y como les contábamos, vamos a estar ya estamos esta mañana compartiendo la mesa de Arriba Gente con el fiscal Ricardo Percivale para hablar sobre, bueno, este hallazgo de restos óseos en el ex Batallón 13. A propósito, un tema que ha movilizado a toda la opinión pública, a los medios de comunicación, por cierto, a los operadores judiciales. Fiscal, gracias por acompañarnos esta mañana. No, por favor, a las órdenes. Bueno, muy bien. Lo primero que le quiero preguntar es, en función de este hallazgo, ¿la Fiscalía hace alguna solicitud excepcional? ¿Se contacta con la jueza que tiene el caso para pedir algún tipo de medida? ¿O continúa la causa y en función a la espera de los resultados correspondientes del ADN? Bueno, como ya se ha dicho en varias oportunidades, en el Batallón 13 es un objetivo importante de búsqueda de cuerpos. Se está trabajando desde hace años en el lugar y la intención es seguir trabajando. Casualmente, ese día en que nos llaman desde el juzgado para avisarnos esta grata noticia, la Fiscalía había solicitado en confianza el expediente y estaba mirando el expediente para ver qué medidas tomar, porque sabíamos que ese era un tema prioritario. Y bueno, no tuvimos la oportunidad de tomar ninguna medida porque nos llamaron y tuvimos que ir prácticamente al lugar. Lo que tenemos que tener presente es que no solo en esta unidad militar se está trabajando, sino que se está trabajando en distintas líneas de investigación. ¿El 13 es la prioridad? El 13 está dispuesto desde hace años como prioridad, por eso estaba cautelado, por eso los trabajos que se realizan ahí y por eso este encuentro era posible. ¿Qué tipo de denuncias llevan a que el batallón número 13, siempre y cuando se pueda dialogar sobre esto, ¿no? Pero ¿qué tipo de denuncias hay específicamente también para que el televidente tenga en cuenta por qué el batallón 13 es tan importante para seguir buscando allí? Bueno, en primer lugar porque está contiguo a uno de los centros clandestinos de detención más grandes que hubo en el país, que es el 300 Carlos, y porque se encontró en ese lugar el cuerpo del escribano Miranda. Eso da una pauta y esto sigue confirmando que es un lugar prioritario como objetivo. Por eso es que se busca en ese lugar. También se ha hablado mucho en torno al por qué en este momento, luego de una denuncia que hace un comunicador, se llega ahí, ustedes lo han descartado, pero sería bueno también hacer algunas puntualizaciones al respecto de cómo se venía trabajando allí para alcanzar este hallazgo. A ver, con respecto a lo que surgió en la prensa sobre el tema que habría dado un comunicador, yo nunca sé lo que él manifestó. Sé que esto fue en el 2014, yo en el 2014 no estaba a cargo de la Fiscalía no estaba creada como tal. Lo cierto es cuando tomamos conocimiento desde la Fiscalía de ese informe, lo tomamos como algo importante. ¿Como un insumo más? Como un insumo más, nosotros no descartamos nada, pero también chequeamos mucho antes. Nosotros no hacemos ninguna intervención si antes no hay un trabajo previo, que es lo que estamos haciendo con varias denuncias que están en curso. En este caso, yo me puse en conocimiento con las personas que trabajan en estos temas y también con familiares que desde muchos años están en esta búsqueda permanente, y ellos a mí me confirman que ese dato había llegado, se había chequeado y se había descartado. En esto hay que ser muy claro, porque datos llegan, pero son datos muy fragmentarios que muchas veces se trabajan y se descartan. La Fiscalía, de hecho, ya ha descartado algunos casos y probablemente de los que estamos hoy trabajando se descarten otros. Doctor, de la zona cautelada, allí que hace ya muchos años está esa zona cautelada en el 13, por lo que tengo entendido se había avanzado bastante en la excavación, se llevaba casi el 80% según lo... Sí. ¿Qué superficie, digamos, bueno, precisamente excavada se llevaba? Eso era una de las solicitudes que yo pensaba hacer cuando solicité en confianza del expediente, para confirmar qué es lo que nos está quedando y qué es lo necesario, porque muchas veces el expediente está por un lado y los trabajos son por otro. Porque... Se lo pregunto porque escuché a Felipe Michelini hace algunos días atrás que creo que manejaba ese porcentaje de un 80% más o menos de la zona cautelada. Pero claro, el 13 es muy amplio. En función de este hallazgo, en función de que fue un hallazgo muy cercano a los restos de Miranda, ¿podría ampliarse a otras zonas del 13 para continuar con estos trabajos? De lo que yo tengo entendido, tendría que revisar el expediente, porque también hay otra cosa que hay que aclarar.
esta es una causa vieja, se rige por el viejo código, entonces hay una coparticipación en la investigación entre el Poder Judicial y la Fiscalía. A diferencia de eso, hay distintos casos que están en investigación de la Fiscalía solamente porque es por código nuevo. En este caso, este expediente yo lo tomé ya iniciado, por eso no es de los que más domino, en el sentido de que no tengo un conocimiento cabal de todo el lugar que se ha trabajado. Por eso es mi interés, y en ese momento fue solicitado, de revisar el expediente. Pero no descarta entonces poder pedir una ampliación. Si hay posibilidad de ampliación, seguramente. Y también hay que verificar la posibilidad de hacer alguna intervención en el servicio de material de armamento que está en una zona contigua. Pero eso tenemos que verlo. En primer lugar, analizar el expediente, ver lo que se trabajó, ver qué posibilidades hay y coordinar con Secretaría de la Presidencia. Porque acá hay que ser también muy preciso, nosotros trabajamos en forma conjunta con el equipo de antropólogos, que dicho sea de paso, si acá hay un protagonista de la noticia, es el equipo mismo, porque ellos han trabajado con mucho ahínco, con mucho tesón, con mucha desazón, y esto para ellos fue muy importante, y si habrá sido importante que trabajaron casi 48 horas de corrido. ¿Por qué? Porque se venía esta tormenta. Entonces el cuerpo estaba muy pegado al arroyo y se corría el riesgo de perderlo. Entonces vaya mi reconocimiento a ellos, y ahora estoy viendo algunas tapas de diarios que hay una integrante del equipo en el foco, y bueno, es importante el reconocimiento para ellos. Le hacía la pregunta porque del hallazgo de restos de detenidos desaparecidos que se conoce hasta ahora, los casos que se han conocido y donde se ha trabajado con el hallazgo de estos restos, en muchos casos se sabe y se conoce que esas personas fueron torturadas en determinadas unidades militares y los cuerpos aparecieron en otros lugares. Digo por el traslado, por esto, por ejemplo, la oportunidad de poder avanzar hacia el servicio de material y armamento, hacia ese predio. Sí, lo que pasa es que ahí hay que ver los lugares, porque es totalmente distinta las características de uno con otro. Por eso hay que hacer una evaluación en conjunto con los técnicos. En definitiva, nosotros nos apoyamos mucho en ellos. Y en conjunto resolvemos si se interviene o no se interviene. ¿Estamos hablando de un enterramiento primario? ¿No había remoción de tierras? No, este es absolutamente primario. Porque el informe 2006 hablaba de cambios paisajísticos en el 13. Bueno, eso es, hay informes técnicos distintos. Por eso. ¿Podrían no coincidir esos informes técnicos entonces? Eso es bueno consultarlo con los informes técnicos, porque hay gente muy capacitada, pero tienen enfoque distinto como todas las ciencias. Claro. Y no quiero meterme en materia de otros, porque respeto a todos los técnicos por igual. Lo que nosotros, nosotros trabajamos en este caso con el equipo del IAF y de la Secretaría de la Presidencia, porque es el instrumento que tenemos a mano sin querer descartar otros muy reconocidos en el país. Tanto los técnicos como a nivel judicial, el sistema en general, hacen referencia a lo difícil que es llevar adelante esta búsqueda con tan poca información. ¿Cree que a raíz de este hallazgo puedan empezar a acercarse a nivel judicial o a empezar a brindar algún tipo de testimonio o acercar información en lo que es esta búsqueda de detenidos desaparecidos por parte de exmilitares, de familiares, como ha ocurrido? Yo creo que esto remueve a todos, y lo que tenemos que tener presente es que este es un tema país. Creo que nos une a todos, porque dar una respuesta a los familiares es un tema que es obligación prioritaria del Estado, y yo como integrante de ese Estado me siento en esa obligación, y la Fiscalía ha puesto como objetivo principal la búsqueda de cuerpos. Yo creo que el hecho que se mantenga en la prensa, en los medios, este tema como tal, reaviva esto y cabe la posibilidad de que existan nuevos datos. Sin perjuicio de ellos, desde la Fiscalía estamos pensando en ideas para ver si buscamos otra lógica de trabajo que nos permita avanzar. Son ideas que están en proyecto, vamos a ver si cuajan. Para avanzar en cuanto a... Para avanzar, para buscar otra lógica. ¿Pero en testimonios, en información? Prefiero reservármelo, pero sí tengo algunas ideas para ir buscando otras perspectivas de trabajo.
Porque ahora estamos muy a la espera de lo que nos llegue y nosotros quizás tendríamos que tomar una posición un poco de avanzada hacia eso. Yo, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Usted hace su trabajo y yo el mío, pero digo... Sí, no, pero bienvenidos sean las ideas. Por eso, estoy pensando, si yo fuera fiscal o juez, me interesaría, en la medida de las posibilidades, interrogar a quienes estuvieron al frente del 13 en esos años. Bueno, pero primero que nada, los responsables generalmente están muertos. Por eso digo, eran, en función de las posibilidades biológicas. Sí, generalmente coroneles. Eso está como acotado. Pero información hay que buscarla, hay que seguir trabajando en esto. Lo que, como adelanto de esto que estamos pensando desde la Fiscalía, es que acá hay que separar bien claro lo que son las causas que ya están iniciadas por las presuntas responsabilidades de las personas, las investigaciones puras y duras desde el punto de vista criminal, que en esa investigación, ¿qué se busca? Se busca la verdad, o sea, qué pasó en los hechos, probar los hechos, probar quiénes fueron las víctimas y probar quiénes fueron los responsables. A partir de eso se imputan responsabilidades o no. Esa es la lógica de la investigación criminal común que hace cualquier fiscal, que yo hago desde que tengo muy joven edad, hace 28 años que estoy en esto. Eso es lo que hacemos toda la vida. Pero hay que separar bien claramente las aguas de lo que es una búsqueda de cuerpos, porque ahí buscamos cuerpos. Entonces, la lógica es buscamos cuerpos, no buscamos responsabilidad. Es una vía alternativa de trabajo, pero sí me gusta que quede claro, buscamos cuerpos. En ese marco es que estamos llamando a aquellos que tienen información a que aporten lo que puedan. ¿Cuántas causas, cuántas denuncias de este tipo hay en su fiscalía el día de hoy? Sobre búsqueda de restos, en la actualidad hay 5 líneas de trabajo. Bien. Algunas en el 14, hay una nueva denuncia sobre el 13, pero el 13 está dentro del marco de la investigación. Hay alguna en el interior y hay algunas que son en distintos lugares, pero están todas en etapas de chequeo. La más avanzada es la denuncia que presentó el ministro Bayardi. ¿Esa es la denuncia de Feola? Sí, exacto. Le iba a preguntar si tenía asidero esa denuncia. Bueno, pasamos el georradar. El georradar... ¿Qué dio? Todavía no llegó un informe a la Fiscalía, esperamos... ¿Eso fue lo que hicieron los técnicos argentinos? Los técnicos argentinos, porque se trabaja en conjunto con ellos, incluso ahora todo el tema de ADN también es con ellos. Secretaría de la Presidencia cuenta con el respaldo de ellos y el trabajo está organizado así. Acá hay que tener conciencia que hay todo un tema de protocolo que ya están preestablecidos y de confianza, porque en esto hay que trabajar con mucha confianza. Yo ayer me comunicaba con los técnicos antropólogos, que vuelvo a repetir, ellos son los protagonistas y a ellos hay que darle todo el apoyo. Y hablamos de eso, del tema de las confianzas, que ellos me manifestaban que se sentían a gusto con el trabajo de la Fiscalía y yo me siento muy a gusto con el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque hay confianza en el trabajo. ¿Y el vínculo en ese sentido con los familiares cómo es? El vínculo con la Fiscalía es muy correcto, muy cercano, con las claras diferencias que nosotros siempre pusimos de manifiesto con los colectivos de víctimas y con las víctimas en particular. Ustedes son las víctimas y nosotros somos la Fiscalía. Ustedes tienen determinados intereses y nosotros tenemos determinados principios, de los principios que no nos vamos a bajar. Fundamentalmente, el principio de legalidad. Nosotros vamos a hacer lo que está previsto legalmente. Principio de objetividad, nosotros vamos a actuar con la mayor objetividad. Si hay que impulsar una causa para pedir responsabilidad, lo vamos a hacer. Si hay que archivar una causa, la vamos a archivar. Y el otro gran principio es el principio de independencia técnica. La Fiscalía no admite ninguna injerencia de ningún organismo externo, de ningún colectivo y obviamente también desde la Fiscalía General, porque eso garantiza la credibilidad y la legitimidad del trabajo. En el marco de estos principios que nos gobiernan, es importante destacar que hasta ahora nosotros hemos pedido unos cuantos procesamientos, alrededor de 17, y también hemos pedido el archivo en un número similar, creo que en 18, 19 casos hemos pedido el archivo. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de seguir las investigaciones que corresponden y no seguir aquellas que no lo corresponden. ¿Eso en algún momento ha generado tal vez algún desencuentro con familiares? Hasta ahora, que yo sepa, o por lo menos los que me han manifestado, no. Muy por el contrario, creo que han apoyado el trabajo de la Fiscalía. Doctor, ¿hay más restos en el 13?
Bueno, yo creo tener la esperanza de que sí. No tengo ningún dato objetivo, pero la esperanza nunca la perdemos y como dije anteriormente, el objetivo principal de la Fiscalía es la búsqueda de cuerpos porque hay un debe muy grande del Estado para con los familiares. Volviendo a este caso puntual, el hallazgo que se realizó en las últimas horas, el modus operandi parece ser el de la época de dictadura, sin lugar a dudas. ¿Qué características tiene también? Hay de repente una generación más joven que no está al tanto de todo eso. ¿Cómo han sido los hallazgos a lo largo de estos años? Bueno, yo no participé como fiscal, sí como ciudadano fui atento a estos temas. Tienen un patrón común. Ayer la antropóloga Luciardo se refería a eso y esa es la especialista en esto, que es la que podría aportar más datos. Pero sí, más o menos coinciden en que están enterrados a determinada altura, están siempre con una capa de cal y bueno, es eso, pero ella es la que puede informar más al respecto. ¿Qué pasó con aquellos fragmentos óseos que habían sido encontrados en el 13 también hace algunos años atrás, más allá de obviamente de lo de Miranda? ¿Se había hecho un chequeo de ADN sobre eso? ¿Qué? Se hizo un chequeo. ¿Arrojó algo? No arrojó que hubiese compatibilidad con detenidos desaparecidos. En este caso, ¿se puede repetir eso en función de que el banco de datos tiene limitaciones? A ver, la gran diferencia de esto es que nos encontramos con un cuerpo entero con cal, con el mismo patrón de enterramientos anteriores. O sea, que no lo podemos afirmar porque eso lo dirán los técnicos, pero estamos presuponiendo que estamos frente a un detenido desaparecido, con alta probabilidad. Si se puede extraer, primero hay que ver si podemos extraer ADN, suponemos que sí. Segundo, si están los datos genéricos para hacer la compatibilización, eso es todo complejo. Esto es muy diferencia a esos hallazgos que usted hacía referencia, porque eso se trataba, creo que un húmedo y un radio, no me acuerdo mucho, pero eran huesos aislados. Y entonces se tenía solo eso, que podrían ser de detenidos desaparecidos, podrían ser de cualquier persona. No es la primera vez que se encuentran restos en algún lugar distinto del país. Fiscal, más allá que no es su área concreta, y esto lo han señalado en las últimas horas, en las próximas horas sí se podría determinar ya con el esqueleto en un laboratorio o en forense, donde vaya, en el Instituto Técnico Forense creo que iban a ir para allí, ¿no? No, lo que se acordó con la juez y con el forense que estuvo en el lugar desde el momento y con los técnicos, porque acá hay que trabajar en conjunto. Y hay que respetar todas las áreas, pero también hay que respetar a aquellos que tienen todo un protocolo armado, como lo tiene el GIAF. Lo que se acordó es que fuera el GIAF, que el GIAF en conjunto con técnicos del ITF realizaran el proceso en Uruguay, porque esto lleva todo un protocolo particular, además de la cadena de custodio, que eso fue absolutamente reservado. Una vez que se retiraron los restos óseos de esta persona, porque se retira todo individualmente, pieza por pieza, se colocan en bolsas, entonces se lleva al laboratorio, se lo pone una vez, se arma nuevamente el cuerpo, se lo limpia para hacer el trabajo científico y para dar dignidad a la persona, porque tuvo un enterramiento absolutamente indigno y vil, aberrante, y ahora se pretende dar una dignidad a esa persona. Entonces se hace ese proceso y luego de ese proceso se hace la extracción de ADN, que en este caso va a ser 2 muestras, una para el ITF como testigo y otra a Argentina para el análisis propiamente dicho de ADN. Está bien, pero ese es el proceso y eso lleva un tiempo. Ahí está, a lo que quería o a lo que iba era que hoy, cuando esté nuevamente todo ese proceso que acaba de decir en el ITF y o en el laboratorio, allí se podría determinar si es un hombre o una mujer, que era lo que el antropólogo hacía referencia, que tal vez ya en las próximas horas se pueda determinar eso. Y la consulta iba, ¿eso reduce las posibilidades en caso que sea mujer? Son 2 personas. Sin duda. Hablamos de sin duda, 2 sin nombres. Duda, sin duda.
Sí, en estos días. Hoy no creo, pobre, porque están sin dormir hace 2 días. Sí. Hoy deben estar descansando. Hoy están descansando, yo no voy a llamarlos para nada, los llamé hasta altas horas de la noche ayer, pero hoy los voy a dejar muy tranquilos. Pero sí, seguramente mañana o en muy pocos días, una vez que se arme el cuerpo, se va... ¿No se encontró el hueso pélvico? Sí, se encontró todo. Bueno, en función de eso puede haber una yo presunción. tengo mi presunción y tengo mi idea, pero no tiene ningún rigor técnico. Y la antropóloga a la que yo tengo toda la confianza, ella ha preservado decir el sexo. O sea, entonces se sabe, pero no se dice para no generar expectativas. A mí en particular nadie me dijo. No se lo dijeron. Yo supongo y estuvimos intercambiando ideas. Cuando yo estuve al mediodía ayer, recién habían encontrado, yo vi, porque las fotos que salen y lo que tomaron la prensa no es todo el cuerpo entero. Claro, porque por el ángulo no daba para... No, porque ya se habían retirado las partes importantes, se habían retirado principalmente los fémur y eso. Yo vi el cuerpo entero, que la prensa no tuvo acceso porque... O sea, que estaba completo el esqueleto. Estaba absolutamente completo y bueno, daba una interpretación posible. Pero bueno, eso lo dicen los técnicos. ¿Para una mujer? No, yo no lo voy a decir, lo van a decir los técnicos. Está bien. En esto... No, está bien. Ellos quisieron reservar, porque, a ver, acá el tema es todo el tema de expectativas con los familiares. Porque obviamente si es un hombre, el espectro es mucho mayor. Si es mujer, es mucho menor. Y básicamente es 1 o 2 personas. Doctor, a propósito, ahora usted lo que hace, en realidad la jueza del caso más la Fiscalía Especializada, junto al trabajo en conjunto con el IAF, obviamente, lo que se hace, como bien dice, es tomar una muestra de ADN para que quede aquí a nivel local, en el Instituto Técnico Forense, otra que va a Córdoba para hacer el análisis entre 2 y 3 semanas, más o menos es lo que dura ese estudio. Eso depende todo de Argentina. Claro. La pregunta que le hago, en función del cotejo de ADN que se haga y que sea compatible ese ADN con alguno de los nombres que están en el banco de datos, ¿de qué manera se activa la causa? Es decir, porque ahí vamos a tener un nombre, una historia, un relato, testimonios. ¿De qué manera se activa la causa? Es un tema absolutamente complejo. Generalmente las causas ya están abiertas por las desapariciones forzadas. Yo creo que desde el punto de vista jurídico no cambia mucho, porque si teníamos una causa por desaparición forzada, ahí hay todo un tema jurídico y diferencias entre la Fiscalía y el Poder Judicial. La Fiscalía ha entendido que cuando se trata de un desaparecido, nosotros pedimos por desaparición forzada responsabilidad, y generalmente la Corte y los tribunales han entendido que se trata de un homicidio muy especialmente agravado. De confirmarse la identidad de la persona, estaríamos hablando ya no de una desaparición forzada, sino de un homicidio muy especialmente agravado. Entonces no cambiaría mucho. Lo único que confirmaría el hecho de que efectivamente la persona fue muerta. ¿No acota la caducidad del delito si cambia? No, porque ahí están todos los temas, porque hay distintas posiciones con respecto a la prescripción o imprescriptibilidad. No, porque ahí se aplicaría el 123 del Código Penal, que extiende en determinadas hipótesis la prescripción, y con la posición que ya tiene asumida la Corte de que en dictadura no corren los plazos, ¿aplicaría entonces? No habría ningún inconveniente para seguir. Bien. Estamos en pleno periodo electoral también, ¿no? Y ayer, por lo menos, algunos de los integrantes de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos hacían referencia, más allá que no es su órbita específicamente, pero señalaban la posibilidad que la búsqueda pasara a la órbita del Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Usted cree que puede incidir en algo el cambio de gobierno en este tema en particular? Bueno, usted comprenderá que yo soy un magistrado. Como magistrado me acoto a la parte jurídica. Si la pregunta refiere a el pasaje a la órbita de la Institución de Derechos Humanos, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, en la medida
que la institución de derechos humanos tenga los recursos económicos para realizar estos trabajos, porque si no, le damos contenido, pero Se está analizando en el Parlamento eso. Sí, entonces, si eso es así, es muy positivo, porque estamos hablando de un órgano independiente que está específicamente dedicado a temas de esta, no específicos de esta naturaleza, pero sí en términos amplios de derechos humanos, especializado en eso, con sensibilidad en el tema y fuera de los vaivenes políticos, con el mayor de los respetos a todos los candidatos y a todos los partidos. Desde mi perspectiva, siempre es bueno que organismos específicos en la materia, con la posición técnica y la experticia suficiente, resuelvan estos temas. Sería simplificar la tarea de ustedes, tal vez, porque no hay tal vez una participación política o partidaria dentro del trabajo. Eso no lo sabríamos decir porque tendríamos que verlo en el campo. Con distintos integrantes de la institución tengo mucho vínculo, con algunos amistades de hace muchos años, a los cuales respeto, pero sí entiendo que en este tiempo hemos trabajado en forma correcta con la Secretaría de la Presidencia. Doctor, durante mucho tiempo, o durante un tiempo atrás, hace algunos años, se abrió una llama de esperanza de nuevos hallazgos cuando se desarrollaron trabajos en el grupo de artillería antiaérea número 1 en la Montañesa. ¿Se está trabajando allí? No, no se está trabajando. ¿Se piensa trabajar o retomar los trabajos? No, ahí hay un tema particular que hay una causa que está radicada en Pando, también por viejo código, y está abierta la causa, pero no hay ninguna intervención en curso, lo que todavía se sigue analizando la situación. ¿En ese caso usted tendría jurisdicción? La Fiscalía tiene competencia nacional. En todo el país. Nosotros tenemos, la especialización le da competencia en todo el país. Sí, sí, la Fiscalía fue designada para tener competencia nacional. Por ejemplo, en estos días una integrante del equipo estaba en Bella Unión, en audiencia, se perdió toda esta etapa tan importante para nosotros. Y los trabajos que en su momento se hicieron en función de información que había llegado a Neptunia, a un terreno privado, además que fue la primera vez que se intervino, que yo recuerde, en un terreno privado, esos trabajos se completaron y se agotó esa fase de exploración. Eso ya está descartado y archivada la investigación. Bien. ¿Nuevos lugares donde se pueda avanzar para investigar sobre la búsqueda de restos óseos? Lo que dije anteriormente. En la actualidad tenemos 3 investigaciones abiertas en el 14. Una, la del comandante en jefe del Ejército que le transmite al ministro. Otra de un periodista de 33 que trajo una persona y marcó algunos lugares, y una tercera que también fue un periodista de la República que hizo en su momento, que hicimos las intervenciones. Esa está casi terminada, pero bueno, todavía no se quedó archivada.